En este segundo video de una serie de 3 y relacionado con la tradición del catolicismo romano, examinaremos segunda a los Tesalonicenses 2:15. Los otros dos artículos que se examinarán son primera a los Corintios 11:2 y segunda a los Tesalonicenses 3:6. La primera parte de cada uno de estos videos se repite. Si ya vio el primero de estos, puede entonces pasar directamente al título o encabezamiento que dice Segunda Tesalonicenses 2:15. Por lo tanto, hermanos, estad firmes y aférrense a las tradiciones que han aprendido, sea por declaración oral o por carta nuestra. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Por lo tanto, hermanos, estad firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. La palabra tradición es paradosis y ocurre 13 veces en el griego del Nuevo Testamento. La versión NASB cuenta con 13 casos de la palabra tradición, tradiciones en el Nuevo Testamento. La nueva versión internacional cuenta con una. La versión King James tiene 13. A continuación se presenta cada caso de la palabra en el Nuevo Testamento. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Los alabo porque se acuerdan de mí en todo y se aferran a las tradiciones, al igual que yo se las entregué a ustedes. Es de anotar que la versión Reina Valera antigua, la del 60, la del 90, la Castilian y la nueva versión internacional no usan la palabra tradición en sus traducciones. Por esta razón, se utiliza el versículo que aparece en la versión de la Biblia NAV, versión del catolicismo romano. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías
y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Por lo tanto, hermanos, estad firmes, y aférrense a las tradiciones que han aprendido, sea por declaración oral o por carta nuestra. Así que, hermanos, estad firmes, y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. Los instruimos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a huir de cualquier hermano que se conduzca de forma desordenada y no de acuerdo a la tradición que recibieron de nosotros. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. De los 13 casos de la palabra tradición y que ocurren en el Nuevo Testamento, una de ellas, la de Mateo 15:3, es donde los fariseos le preguntan a Jesús por qué sus discípulos no seguían la tradición de los ancianos. Una es un comentario de Marcos 7:3 de cómo los fariseos se lavaban las manos antes de comer, siguiendo la tradición. En cada uno de los registros restantes, en Mateo y en Marcos se encuentran 6 casos. Jesús le responde a los fariseos condenándolos por sus tradiciones y la forma de ellos de negar la palabra de Dios. Esto es extremadamente importante, ya que Jesús nos está enseñando que las tradiciones no deben contradecir la palabra de Dios. Respondiendo, él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Esto nos deja 5 casos adicionales. El primero, Gálatas 1:14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Aquí, Pablo no se está refiriendo genéricamente a las tradiciones de Israel, sino a la de los fariseos, considerando que Pablo fue fariseo. Segunda, Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En el anterior versículo, Pablo está hablando genéricamente de las tradiciones de los hombres, las cuales son contrastadas oponiéndose al Evangelio de Cristo. Esto nos deja ahora 3 versículos que usan la palabra tradición. El tercer caso, 1 Corintios 11:2, el cuarto, 2 Tesalonicenses 2:15 y el último, 2 Tesalonicenses 3:6. Y es de estos 3 últimos versículos que la Iglesia Católica Romana intenta apoyar su punto de vista de que la sagrada tradición de la Iglesia de Roma debe ser seguida. Vamos a echar un vistazo al contexto del primero de estos 3 versículos.
Por lo tanto, hermanos, estad firmes y aférrense a las tradiciones que han aprendido, sea por declaración oral o por carta nuestra. En la Nueva Biblia Americana de la Iglesia Católica y la versión King James, el versículo inicia con por lo tanto. En la NASB con así que. Eso significa que debemos mirar el contexto anterior para ver de lo que Pablo está hablando. Si lo hacemos, veremos claramente que Pablo le está diciendo a los tesalonicenses que estén firmes en lo que ellos les habían enseñado acerca de la segunda venida de Cristo, debido a que esto es lo que tenemos en el contexto. Aquí no se habla acerca de ninguna tradición sagrada. Vamos a echar un vistazo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pablo, obviamente, está hablando acerca del regreso de Cristo. Él continúa y advierte a los tesalonicenses que no sean engañados debido a que el regreso de Cristo no sucederá hasta después de la apostasía. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pablo ya los había instruido acerca de esto en el pasado, como vemos en el versículo 5. En los versículos del 6 al 10, habla entonces del inicuo y de cómo el Señor lo matará con el espíritu de su boca. Y en los versículos 11 y 12, habla de que es Dios quien envía sobre los que serán condenados un poder engañoso. El versículo 13 habla de los escogidos por Dios para salvación, a los cuales llamó mediante el Evangelio. Versículo 14, a los cuales os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es después de esto que Pablo les dice a los tesalonicenses que estén firmes y que se aferren a las tradiciones que han aprendido. Esta palabra tradiciones se traduce en la versión Reina Valera 60 como doctrinas. Lo que Pablo está enseñando aquí es acerca del regreso de Cristo. No está apoyando para nada la tradición sagrada. Esta tradición o doctrinas de la que se habla es acerca precisamente de la doctrina de la segunda venida de Cristo. No existe nada, ni en el texto, ni en el contexto, que hable acerca de la tradición continuada o tradición oral que haya sido pasada de persona a persona por casi 1600 años, como pretende establecer la Iglesia Católica. Ahora bien, pretender que la Iglesia Católica Romana establece el tema de la tradición fuera de su contexto y lo aplica a su propia tradición sagrada es una clara violación de lo que la palabra de Dios está enseñando.